¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otro encuentro a través de COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina. Hoy, como siempre, vamos a tratar variados temas. Hablaremos de hirsutismo, hablaremos de varicela y hablaremos de un tema que yo hace mucho que no escuchaba, sabañones. Bueno, comenzamos entonces de esta manera. Comenzamos con el desarrollo de los temas. Primero la farmacéutica Julieta Palou, con quien vamos a hablar de hirsutismo, que quiere decir la gente o las mujeres que tienen muchos pelos, ¿no? Exactamente. Mucho vello. Mucho vello, pero con una pequeña diferencia. Sí. Vamos a arrancar. ¿Qué es el hirsutismo? El hirsutismo es una endocrinopatía, es decir, una enfermedad de origen endocrinológico que afecta a las mujeres en edad reproductiva, donde se produce un crecimiento de vello no deseado siguiendo un patrón masculino de distribución que tiene distintos grados de severidad. Siguiendo un patrón masculino quiere decir que está en los lugares donde los hombres tienen pelo. Exactamente, Ajá. va a ser un vello más grueso y más oscuro que va a crecer en las zonas del cuerpo de la mujer donde típicamente crece el vello en los hombres. En los hombres, claro. Que va a ser el rostro, el cuerpo, la espalda, los brazos. Ahora bien, ¿por qué va a ocurrir esto? Porque va a haber un exceso de hormonas masculinas que tienen el nombre de andrógenos. Claro, es un tema hormonal entonces. Es un tema completamente hormonal. Claro. Por ejemplo, ¿sabes? La testosterona. Sí. La testosterona es una hormona masculina que en las personas que padecen hirsutismo van a tenerla más elevada. Va a afectar entre el 5 al 15% de las mujeres. Decíamos de en qué rango etario eran. Mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Reproductiva, ajá. Exactamente. Y les va a generar mucha vergüenza, muchas veces puede generar complejo, es un problema psicosocial que puede avergonzar. Socialmente es muy difícil, claro. Es muy difícil y les genera esa complicación o ese temor. Pero afortunadamente se conocen las causas y se conocen los tratamientos. Buenísimo, claro. Primero, antes que todo, tenemos que destacar que este crecimiento del vello no es el único signo y síntoma que van a presentar. Cuando aumentan estas hormonas masculinas en el hirsutismo, sí, se puede producir con el paso del tiempo un proceso de virilización. ¿Qué quiere decir? A las mujeres se les va a engrosar la voz. Ah, claro, también. Pueden tener calvicie. Puede tener un aumento de masa muscular, una disminución en el crecimiento de los senos, sí, y un agrandamiento de los genitales femeninos externos. También. También. ¿Y van a seguir teniendo su menstruación? La menstruación puede presentar periodos También. irregulares. Claro, también. ¿Y cuáles son, Julieta, entonces las causas? Bueno, la causa principal, como bien dijimos, sí, es el aumento de estas hormonas masculinas llamadas andrógenos. Ahora, ¿qué es lo que la producen? Van a haber distintas causas y según las causas van a hacer el tratamiento. Las niñas en la pubertad van a tener cambios hormonales donde se van a producir una combinación de hormonas masculinas y femeninas. Sí. En este aumento de hormonas masculinas, una de las posibles patologías se llama síndrome de ovario poliquístico, donde, como bien dijimos anteriormente, van a favorecerse periodos menstruales irregulares, puede haber un aumento de peso, pueden tener acné y si no se trata, puede afectar en la fertilidad de la mujer. Después tenemos algo que se llama síndrome de Cushing, sí, donde en el cuerpo va a haber el aumento de una hormona cortisol que la puede producir en exceso la glándula suprarrenal, que es una glándula que tenemos arriba de los riñones, sí, o por medicamentos como corticosteroides. Después tenemos un síndrome de resistencia a insulina y todas las enfermedades que puedan afectar las glándulas suprarrenales o tumores que puedan secretar andrógenos. Tratamiento, existe tratamiento entonces. Existe tratamiento afortunadamente y el tratamiento principal es farmacológico. Lo que se va a buscar es justamente detener este aumento de hormonas masculinas con antiandrógenos, con inhibidores de la secreción de estas hormonas. Por ejemplo, la ciproterona es muy conocida y quien lo padece probablemente conozca esta droga. Claro. Se van a utilizar medicamentos insulinomoduladores, sí, como la metformina,
hay medicamentos que también utilizan los hombres cuando tienen que frenar las hormonas, como el finasteride. Está bien. Son nombres quizás muy complicados. Bueno, pero los profesionales son los encargados de, por supuesto. De Pero explicárselos. lo interesante y lo tranquilizador es saber que hay tratamiento. Y hay una diferencia, ¿no?, en el exceso de vello, para terminar. Muy importante, Tete, Sí. y es importante dejar este mensaje A ver. para las mujeres cuando terminan de escuchar este programa, que sientan que sus madres, que sus hermanas, que sus primas tienen menos vello que ellas, no significa que padezcan hirsutismo. Claro. A veces manifiestan algo que se llama hipertricosis, que es gente que tiene más cantidad de vello, que es algo completamente normal, que es una Normal no tiene nada que ver con esto. No, por supuesto que no. Perfecto. Y siempre es importante no autodiagnosticarse y si tenemos una duda, consultemos al médico, que nos va a brindar toda la información y el cuidado para Perfecto. llevarlo a cabo. Gracias, Julieta, No, gracias como a vos. siempre. Bueno, nos vamos ahora con el farmacéutico Fernando Esteves Castillo, que nos va a hablar de la interferencia entre medicamentos homeopáticos y alopáticos. La alopatía es la medicina de los contrarios, es la medicina convencional que normalmente se enseña en todas las facultades de farmacia del país y las facultades de medicina. La diferencia con la homeopatía, que es la medicina de lo similar, es que el enfoque que tienen en la totalidad sintomática del individuo y con qué medicamentos los tratan. Depende de la orientación de cada médico homeópata, si toma una u otra medicina, cuál podemos utilizar o cuál puede utilizar. Normalmente el enfoque de enfermedad es diferente. El medicamento alopático o el médico convencional trata al individuo dividido en partes. Lo toma de los pulmones, lo toma de la parte renal, de la piel, etc. Mientras que el medicamento o el médico homeópata lo trata al paciente en su totalidad sintomática, es decir, mente, cuerpo y alma. Esa medicina es totalmente diferente o va a actuar en forma diferente al medicamento tradicional. Normalmente no hay ningún tipo de interferencia porque son sustancias que actúan a modo diferente. El medicamento alopático actúa en dosis ponderales, en dosis dadas en miligramos o lo que indique el médico, mientras que el medicamento homeopático actúa a dosis infinitesimales, es decir, no tendría que haber ningún tipo de interferencia. De cualquier manera, en bajas diluciones, el medicamento homeopático puede tener determinada cantidad de materia que podría llegar a interaccionar, pero no es lo habitual. De acuerdo a las necesidades de cada paciente, el médico evaluará cuál es la medicina que podría mejorar su estado llegar a su estado de salud. Puede ser medicamentos alopáticos o medicamentos homeopáticos, o a veces utilizar uno u otro. Eso va a depender del grado de patología o la patología a qué nivel ha llegado en determinado paciente. La homeopatía funciona muy bien en lo que es pacientes crónicos, es decir, un hipertenso, otro problema de asma, normalmente se puede tratar con homeopatía muy bien y además dejar de lado poco a poco los medicamentos alopáticos que se utilizan en esos casos. Pero eso siempre, por supuesto, con el consentimiento del médico. Los medicamentos homeopáticos se elaboran, al igual que los alopáticos, cumpliendo las mismas normas de buenas prácticas de preparación. No hay diferencia entre un medicamento y otro en cuanto a las normas de preparación en la farmacia, tanto sea alopática u homeopática, ya que aplicamos las mismas reglas, pero con la diferencia que se parten de sustancias diferentes con una técnica totalmente diferente. Pero está todo estipulado y los farmacéuticos lo preparamos de la misma manera, con el mismo rigor, para tener un medicamento seguro, eficaz y de calidad. Normalmente en nuestro país las farmacias se habilitan con laboratorio de alopatía. Y luego las que se quieren dedicar a la parte de homeopatía habilitan un laboratorio separado del otro dentro de la misma farmacia. Es decir, podemos preparar medicamentos alopáticos y homeopáticos en la misma farmacia, pero en ambientes totalmente separados. Eso es condición que la autoridad sanitaria nos impone. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, como siempre tenemos variados temas. Ahora vamos a hablar de varicela y está María Laura García, farmacéutica también. ¿Cómo te va, María Laura? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la varicela eruptiva. Exacto, sí, es una enfermedad viral que afecta a la piel. Se da en niños o en mayores, Sí. es indistinto, no depende de la edad. Ajá.
Y bueno, el paciente en realidad cuando contrae el virus, recién 10 días después se va a brotar de varicela. Claro. Viste que cuando hablamos de eruptivas inmediatamente uno remite a cuando era chico, ¿no? Sí. Porque cuando empezás a ir a clases y todo es cuando empieza el contagio Sí, y todo y que lo después demás. va apareciendo que todo el colegio Y se va va... apareciendo y los hermanos y la familia, ¿no? Exactamente, también en adultos de maestras jardineras, generalmente la contrajeron. También sabés que recuerdo la frase, bueno, mejor que se contagie ahora. De chico, ¿no? De así chico. no la sufre ¿Viste? de Decían grande. las madres, es así. Exactamente, bueno, hablando de eso, particularmente la varicela es una de las enfermedades que crean la inmunidad. Ajá. Una vez que el paciente ya la contrajo, es como si estuviera vacunado. Claro. Independientemente de que existe la vacuna La de la vacuna y que varicela. es importante, Y que es claro. muy importante en los niños porque le va a hacer que si bien puede llegar a contraer el virus igual, no va a ser tan traumática la recuperación de la varicela. ¿Y cómo se empieza a manifestar una vez que después está todo este periodo de incubación Sí, y empieza a manifestarse? ¿Qué Luego aparece? del contacto aparecen 2 o 3 días de fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, desgano, y al tercer o cuarto día empiezan a aparecer las primeras pápulas, que son montañitas rojas que causan picazón, pero que todavía no se puede diferenciar. ¿Hay alguna parte del cuerpo donde empiezan a aparecer? Cuando empiezan a aparecer, puede aparecer en cualquier lugar, Cualquier en el lado. tronco generalmente, pero en cualquier lugar. Luego estas van a evolucionar a vesículas, donde tienen un líquido en su interior, Es cierto. y luego que ellas exploten se van a hacer unas crostas. Hasta el momento que la persona está con todas las crostas, hasta ese momento puede contagiar. O sea que desde 10 días antes tuvo el virus, la fiebre, luego las pápulas, las vesículas, hasta ahí todavía contagia. O sea que cuando hablamos de contagio, la precaución a tener es primero que no esté en contacto con otras personas. Claro, se puede... Y después la ropa de cama y por el ropa, contacto toallas, todo, con las ¿no? vesículas en sí, Sí. también por los estornudos, se transmite claro. como un virus. Entonces Sí, también... cuando come, los utensilios, todo. Exacto, tener sus Claro. propios utensilios, no concurrir a la escuela No, por supuesto. hasta que todas las vesículas tengan su cáscara. Su cáscara. Puede haber complicaciones, generalmente es algo leve, que no influye gravedad, pero esas vesículas pueden infectarse y ahí puede haber complicaciones, Claro. obviamente que tendrán su tratamiento con algún Bueno, antibiótico. Por supuesto. ¿Y el tratamiento requiere antibióticos? En realidad hay 2 grandes corrientes en el tratamiento de la varicela. Hay profesionales médicos que lo tratan con antihistamínicos, que es simplemente para que el niño o el paciente no sufra tanto la picazón. O sea que es como, se lo trata como si fuera una reacción alérgica. Exacto, para entonces. calmar la picazón. La picazón. Y hay otra corriente que lo trata con antivirales, que son los que se usan para los herpes, tratamientos de herpes, Ajá, claro. que es el aciclovir. Ajá. Viene en suspensión para niños o para los adultos en comprimidos. Y eso es como tratarlo a nivel viral. Claro. Este virus queda en el cuerpo, queda en los ganglios y será visible, puede ser después de muchos años, ante una baja en la inmunidad Sí. o ante un periodo de estrés, Sí. el paciente puede rebrotar, no como varicela, pero sí como herpes, que El son herpes zóster, es el herpes famoso. zóster, que La es el nombre. culebrilla, Exacto. ¿no? La famosa culebrilla. En O realidad, sea, varicela zóster es el nombre es el científico nombre, de la claro, varicela. claro. O sea que puede quedar. Ahora hay vacuna también. También hay vacunas, Para se el herpes recomienda zóster, a partir sí. de los 60 años Exacto. la vacuna del herpes zóster. La salud pública no la tiene a su disposición, pero sí se puede consultar al médico para adquirirla. Para y- adquirirla, sí, sí. claro. Porque aparte es una vacuna que se puede aplicar aunque hayas tenido Exacto. un brote de En realidad, de herpes debes zóster. haber tenido varicela No, para pero aparte aplicarte digo, la vacuna. no solo varicela, sino El también herpes. culebrilla en La algún podés momento. aplicar, sí. Y es bueno, porque claro, la edad tiene que ver justamente con la baja de defensa. Exactamente, Claro. y también a pacientes inmunodeprimidos, pacientes donde sería más complicado Por contraerla. supuesto, claro. Igualmente, el que tuvo herpes zóster sabe que hay una complicación mayor, que ya ese sería otro tema, Sí. donde puede quedar una neuralgia herpética, Exacto. que es realmente muy dolorosa y claro. se sufre mucho. Entonces, Exacto. para eso, prevenir esos casos, están las vacunas. Las vacunas. Muy bien, muchísimas Gracias, gracias. de nada. Vamos a compartir ahora un buen consejo de salud. La celiaquía es una enfermedad autoinmune y con una predisposición genética, en la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten.
lo que afecta a la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada. Algunos consejos para los pacientes celíacos son: no iniciar una dieta sin gluten sin estar debidamente diagnosticados. Utilizar un espacio para almacenar la comida específica para celíacos. Informar sobre su intolerancia al gluten a quienes los rodean. No comer un alimento si tienen algunas dudas sobre su contenido. Y leer bien las etiquetas de los alimentos. Además, es aconsejable llevar una higiene adecuada al manipular alimentos. Antes de salir a comer afuera, revisar dónde y qué pueden comer y buscar asociaciones de celíacos cercanas a su domicilio. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Con la farmacéutica María de los Ángeles Gallo estábamos hablando de un tema que hace un tiempo que no lo escucho. Cuando era chica era mucho más frecuente, que son los sabañones. ¿Es así? Verdad. ¿Te pasa a vos también? Sí, tal cual, Tete, es así. O sea, Sí. realmente ahora hay una baja incidencia en los sabañones, Sí. ¿no? En contraer sabañones. Porque en realidad los fríos son menos intensos y menos prolongados. Y también influye que tienen la posibilidad de prevenirlos usando ropa abrigada, más cómoda, o también la posibilidad de calefaccionar También. las casas, Sí, los porque hogares. yo me acuerdo cuando iba a clase cuando era chica, no existía la posibilidad de que hubiera calefacción. Tal O cual. sea, íbamos a aulas que eran heladas, por eso veía con... O aparte, cantábamos el himno en el himno, patio. sí. Bueno, ahí lo asocio, con el acto en el patio, Tal estábamos horas los días patrios y ahí Es así. el frío era una cosa Frío impresionante. terrible. Bueno, Ahora, entonces ¿pero qué hablemos de son? los sabañones. ¿Qué son los son? sabañones? Mira, los sabañones son lesiones inflamatorias y dolorosas Sí. que pueden presentar determinadas personas debido en respuesta a una exposición prolongada al frío y a la humedad. Ah, también la humedad. Sí, Mirá. exactamente. Ajá. Mira, pueden causar inflamación, ¿En los hinchazón. dedos? Mira, normalmente se da en los dedos de la mano, Ajá. en los pies, Sí. en los pabellones de la oreja Ay, qué dolor, Dios. Ahí. y en la nariz. Y en la nariz. Es menos frecuente, pero también Claro. puede pasar. Ujú. Y mira, causa inflamación, hinchazón, dolor, ardor, Picazón también. picazón, Claro. pueden ser manchas rojas o violáceas. Y justamente lo de la picazón y lo de la quemazón es lo que te puede traer complicaciones, porque en general son lesiones que no son tan severas, Claro. pero uno cuando le pica, inconscientemente se Y rasca. aparte, así, eso despierta, podés tener un cierto manejo, pero dormida, si te pica, te rascás. tal Claro. cual. Y te lastima. Te lastima, entonces se te pueden agrietar, se Por pueden supuesto. formar ampollas. O sea, y cuando ya tengo ampollas y grietas, el riesgo de la infección está. Está. Claro. Ahora, ¿por qué el frío? Sí. O sea, puede llegar a causar Porque sabañones y la reseca humedad. tanto la piel. ¿O qué? Claro, también, por eso es importante siempre tener la piel bien Hidratada. humectada, hidratada, porque una piel hidratada, humectada es una piel sana, menos propensas a cualquier enfermedad. Claro. Pero también con el frío se nos contraen los vasos sanguíneos, Ah. o sea, se contraen, se hacen más chiquititos, hay menos circulación. Ajá. Y cuando pasamos a otro ambiente cálido, los vasos sanguíneos se dilatan, se expanden y la circulación vuelve a fluir normalmente. Pero en algunas personas lo que pasa es que esos vasos sanguíneos, o sea, se escapa, filtra un poquito de sangre y ahí se forma el edema. Ahora, ¿existe tratamiento? ¿Hay algún tipo de aplicación de cremas, de algo sí. que puedan calmar también Sí, esa sensación? Sí, o sea, hay cremas de Sí. aplicación de corticoides tópicos que Ajá. se aplican para desinflamar Perfecto. esa inflamación que produce el sabañón. También antihistamínicos Claro. que
para evitar la picazón, o también analgésicos para el dolor. El dolor, porque duele. Sí, duelen, Claro. duelen. Toda inflamación, todo Duele, edema, y ¿viste? sí. Está, El cuerpo está aparejado. manifestando algo, claro, Exactamente. ahí está. Bueno, y el médico, en casos muy severos, Sí. profesional médico, puede prescribir algún vasodilatador por Claro, vía oral. Por eso, pero siempre la consulta con el profesional, Sí, que es el que va a indicar siempre, qué hacer. exactamente. Y siempre Claro. tratar de prevenirlos, ¿no? ¿Y O cuánto sea, puede durar? abrigarnos. ¿Cuánto puede? ¿Semanas, una semana, Mira, un mes? normalmente ¿Cuánto? remiten de entre 1 y 3 semanas, Sí, remiten. remiten. Pero en el mismo invierno pueden volver a aparecer. Claro. O sea, pero hay que tener determinados cuidados. O Sí. sea, el mejor es cubrirnos las zonas expuestas. Expuestas. Gorro, orejeras, Sí. o sea, guantes. Guantes, los pies. Tener claro. cuidado con los pies, exactamente. Viste que porque los pies son fundamentales, sí. ¿eh? Y como decíamos Sí. antes, es el frío y la humedad. Claro. Uno entonces tiene que usar un calzado adecuado. Y unas medias. Medias o sea, también. medias de fibras naturales para Claro. evitar que la transpiración me lo deje, o sea, traiga la humedad constante en el claro, pie, ¿no? buscar, claro, las fibras naturales, exactamente. Exacto. No porque a usar veces- ropa ajustada, porque No. justamente la ropa Claro, ajustada comprime. o los zapatos comprimen y no dejan circular libremente. ¿no? Claro. Y Bueno. mira, son más propensas las mujeres que los varones, Sí. son más propensas también las personas de bajo peso, los fumadores. Ah, también, Los mira. fumadores, Ajá. también personas que tienen mala circulación Sí, claro. o algunas enfermedades preexistentes, Sí, por sí. ejemplo, lupus, una Ajá, vasculitis, claro. exactamente. Bueno, clarísimo. Hemos hablado nuevamente de los sabañones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con el farmacéutico Hugo Romero para hablar del rotavirus. El rotavirus es un virus, como su mismo nombre lo indica, pero es una clase particular de virus muy popular, muy difundido. Es un virus muy común que principalmente lo que hace es afectar a nuestro aparato gastrointestinal en la porción del intestino, produciendo principalmente infecciones intestinales. Son infecciones que van de grado leve a bastante severas. En el caso de nuestro país, de Argentina, cerca de un 40% de los casos de infección por rotavirus son internalizados. Es decir, que se interna al paciente para poder recuperarlo. Es un virus tan común que la vía de entrada más habitual es el aparato digestivo. Ingresa por el aparato digestivo, lo ingerimos al virus. Normalmente está presente en muchas superficies que son de uso común. Afecta principalmente a la población menor. Niños menores de 2 años, de 0 a 2 años, son la parte principal de la población que se ve normalmente afectada por este virus, porque todavía no desarrollaron defensas de manera natural. Ese es el motivo por el cual la parte más vulnerable de la población son los bebés y los niños menores de 2 años. Por lo general, los primeros síntomas son molestias gastrointestinales, cólicos, fiebre, decaimiento, puede haber también náusea y vómito, y finalmente desencadena, como todo virus intestinal, en una diarrea bastante significativa. Es una clase de virus que se descubrió, se logró aislar en 1973, una científica australiana se logró aislar este virus y por lo tanto empezó a desarrollarse una medida preventiva de tipo vacuna. La vacuna es la medida principal de prevención del rotavirus. El Plan Nacional de Vacunación en Argentina establece 2 dosis a los 2 meses de edad y a los 4 meses de edad, logrando una inmunización súper efectiva. Y la segunda medida preventiva, todavía más sencilla que la vacunación, es la higiene. La higiene de todos los elementos que se utilizan en las casas, todos los elementos que se utilizan en los hospitales y lugares en general de atención para la salud, son básicas y muy importantes para evitar
el contagio y la diseminación de, en este caso, bueno, de virus y de cualquier enfermedad. Pero en el caso del rotavirus, una higiene adecuada logra realmente prevención. Vitis, la gama más completa de cepillos dentales e interdentales. Líder mundial en salud bucal. En Argentina, exclusivo en farmacias. Laboratorio Dentaid, expertos en salud bucal. Llegamos al final, muchas gracias, nos reencontramos la semana que viene y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias. Thank you.